Muchos creen que desperdiciar la vida es caer muy bajo, pero casi nadie se da cuenta de que también se desperdicia cuando nunca caes porque nunca te arriesgas. Yo lo aprendí viendo a dos países con el mismo talento humano y resultados opuestos. No era falta de capacidad, era exceso de excusas diarias. Nadie allí estaba haciendo algo mal, simplemente estaban postergando lo correcto. Y esa postergación no dolía, no gritaba, no hacía ruido, pero cobraba intereses. El problema no era la pobreza ni la falta de oportunidades, era algo más incómodo. Personas capaces viviendo como si el tiempo fuera infinito. Ese día entendí que la vida no se arruina de golpe, se abandona lentamente. El mayor desperdicio no es fracasar, es vivir sin intención. Y eso es algo que entendí muy temprano, aunque no lo comprendí del todo hasta que lo vi repetirse demasiadas veces. Yo crecí entre dos culturas muy distintas. Veía personas con talento, con ideas, con fuerza, que no estaban fracasando de manera visible. Tenían trabajo, familia, rutina, todo funcionaba. Pero había algo que no cuadraba, vivían como si nadie estuviera al volante. No decidían hacia dónde iban, simplemente avanzaban porque el día los empujaba. Y eso, aunque no suene grave, es una de las formas más peligrosas de perder la vida. Fracasar es intentar algo y no lograrlo. Vivir sin intención es no intentar nada de verdad. Es levantarte cada día reaccionando, resolviendo lo urgente, apagando fuegos, pero sin preguntarte para qué estás haciendo todo eso. He visto personas muy disciplinadas en cumplir horarios, pero completamente indisciplinadas en elegir su rumbo. Y cuando nadie elige, la vida elige por ti. El trabajo te absorbe. La rutina te define. Las expectativas ajenas te moldean y sin darte cuenta pasan años sin que puedas señalar una sola decisión que haya nacido de una convicción profunda. Recuerdo ver a gente decir, algún día voy a cambiar, más adelante me organizo. Cuando tenga tiempo, no estaban mintiendo, estaban posponiendo. Y esa postergación era cómoda porque no dolía. El problema es que el tiempo no castiga de inmediato. Primero te deja tranquilo, luego te acostumbra y cuando reaccionas ya cobró. Vivir sin intención no se siente como tragedia, se siente como normalidad. Por eso es tan peligrosa. Nadie te advierte que estás desperdiciando tu vida, porque desde fuera parece que todo está en orden. Fracasar enseña. Vivir sin intención adormece. El que fracasa aprende límites, corrige, madura. El que vive sin intención repite los mismos días con distintos calendarios. He visto personas que nunca fallaron estrepitosamente, pero tampoco crecieron. Nunca se exigieron, nunca se incomodaron, nunca se preguntaron qué tipo de persona estaban construyendo. Y eso no es prudencia, es abandono silencioso. Vivir con intención no significa tener todo claro, ni vivir motivado todos los días. Significa decidir, aunque no tengas garantías. Significa levantarte sabiendo que no estás dispuesto a seguir tolerando. Significa usar tu tiempo con respeto, no porque sea poco, sino porque es serio. He aprendido que una vida sencilla pero intencional vale más que una vida cómoda vivida en automático, porque al final no te vas a reprochar los errores que cometiste intentando crecer, te vas a reprochar los años en los que no decidiste nada. Y el día que entiendes eso, dejas de sobrevivir y empiezas por fin a vivir con propósito. El tiempo no se gasta de golpe, se fuga en comodidad diaria, y esa fue una de las lecciones más duras que aprendí observando vidas aparentemente normales. No personas en crisis, no historias trágicas, sino gente estable, correcta, responsable y profundamente estancada. Nadie estaba perdiendo el tiempo de forma escandalosa, lo estaban perdiendo de forma aceptable. Y ahí está el peligro. Porque cuando algo es aceptable, no genera urgencia, no te obliga a cambiar. Yo vi personas con horarios llenos, con agendas ocupadas, con días estructurados, pero con vidas sin dirección. Cumplían, respondían, trabajaban, pero no construían.
El tiempo se les iba en pequeñas concesiones diarias. Hoy descanso porque estoy cansado, hoy no pienso porque fue un día largo, hoy no decido porque mañana será mejor. Y ese hoy no pasa nada, repetido cientos de veces, se convierte en años que no dejaron huella. La comodidad no llega como un lujo, llega como un alivio, como algo que parece merecido. Después de una etapa dura, te dices que está bien bajar el ritmo. Después de un esfuerzo, te dices que puedes relajarte un poco. El problema es que la comodidad no avisa cuándo deja de ser descanso y empieza a ser refugio. Y cuando te das cuenta, ya no estás recuperando energía, estás evitando incomodarte. He visto personas inteligentes desperdiciar su tiempo no en vicios grandes, sino en rutinas pequeñas que no cuestionan. Dormir un poco mal todos los días, posponer conversaciones importantes, mantener hábitos que ya saben que no los ayudan. Nada de eso parece grave, pero el tiempo es honesto. No juzga, solo suma. Cada día cómodo que no te exige se acumula. Y un día despiertas con la sensación de haber estado ocupado, pero no presente. El tiempo no se pierde cuando fallas intentando algo grande. Se pierde cuando eliges lo fácil sabiendo que no es lo correcto. Cuando repites lo conocido solo porque es familiar. Cuando eliges no cambiar porque no estás tan mal. Esa frase ha sido el epitafio silencioso de demasiadas vidas. No estoy tan mal. Y así pasan los años sin dar el paso que sabes que deberías dar. Yo aprendí que el tiempo no necesita que lo desperdicies a propósito. Le basta con que no lo cuides, que no lo dirijas, que no lo respetes. El hombre que no decide cómo usar su tiempo termina viviendo según la comodidad del momento. Y la comodidad siempre piensa en el ahora, nunca en el futuro. Usar bien el tiempo no significa vivir apurado ni obsesionado. Significa vivir consciente, saber cuándo descansar y cuándo exigirte. Saber que cada día que eliges no crecer, no decidir, no corregir, no desaparece. Se acumula. Y ese acumulado se convierte en la vida que terminas viviendo. Porque al final el tiempo no te pregunta si estabas cómodo, te pregunta qué hiciste mientras lo estabas. Esperar estar listo es llegar tarde a tu propia vida. Y eso es algo que aprendí viendo a demasiadas personas capaces de quedarse detenidas en la antesala de sus propias decisiones. No eran personas sin talento ni sin oportunidades. Eran personas prudentes, reflexivas, bien intencionadas, pero eternamente esperando. Esperando el momento ideal, la claridad total, la seguridad absoluta. Y mientras esperaban, la vida avanzaba sin pedirles permiso. Yo mismo tuve que enfrentar esa tentación. Creer que primero debía entenderlo todo, sentirme seguro, tener el plan perfecto antes de dar un paso. Pero la realidad nunca funciona así. La claridad no llega antes del movimiento, llega después. He visto gente decir, cuando esté listo empiezo, como si la vida fuera una sala de ensayo infinita. No lo es. La vida es escenario. Y el que espera demasiado termina viendo cómo otros viven mientras él sigue preparándose. Esperar parece una decisión inteligente, pero muchas veces es solo miedo bien disfrazado. Miedo a equivocarte, a quedar mal, a fallar frente a otros o frente a ti mismo. Entonces te convences de que aún no es el momento, que necesitas más información, más tiempo, más motivación, y así pasan semanas, meses, años, no porque no puedas avanzar, sino porque decidiste no incomodarte. Recuerdo conversaciones con personas que decían, sé lo que tengo que hacer, pero todavía no. Y siempre ese todavía era indefinido. No tenía fecha, no tenía condición clara. Solo servía para calmar la conciencia. El problema es que el tiempo no entiende de todavía. El tiempo sigue. Y cuando te das cuenta, ya no estás eligiendo desde la prudencia, estás reaccionando desde la urgencia. Estar listo no es un estado emocional, es una decisión. Nadie se siente listo para asumir más responsabilidad, para cambiar hábitos, para tomar decisiones difíciles. Te vuelves listo cuando decides actuar con lo que tienes hoy, con tus dudas, con tu miedo, con tu imperfección. He aprendido que el hombre que espera sentirse fuerte llega débil a su propia vida. El que actúa cuando se siente incómodo pero consciente se fortalece en el camino.
He visto personas desperdiciar años esperando una motivación que nunca llegó, cuando lo que necesitaban era disciplina. Motivación es una visita ocasional. Disciplina es una decisión diaria. El hombre que espera estar listo vive condicionado por su estado de ánimo. El que decide actuar vive gobernado por su criterio. No se trata de lanzarte sin pensar ni de actuar impulsivamente. Se trata de entender que la vida no premia la preparación eterna, premia la acción responsable. Aprendes a vivir viviendo, aprendes a decidir decidiendo. Y cada día que postergas una decisión que ya sabes que debes tomar, no te estás cuidando, te estás retrasando, porque al final nadie llega listo a lo importante, se llega presente. Y el que entiende eso, deja de esperar su vida y empieza a vivirla. La responsabilidad personal es el punto donde se acaban las excusas y también es el punto donde muchos hombres dejan de querer mirar. Porque mientras puedas culpar al contexto, a la infancia, al país, al jefe, a la economía o a la mala suerte, sigues teniendo un refugio cómodo. El problema es que ese refugio también es una prisión. Yo lo aprendí al ver realidades muy distintas con personas igual de capaces. Algunos asumían que su vida dependía de ellos. Otros siempre tenían una razón externa para explicar por qué no avanzaban. La diferencia en los resultados no era talento, era responsabilidad. Asumir responsabilidad no es castigarte ni decir que todo es tu culpa. Es algo más incómodo. Aceptar que, aunque no elegiste todas las circunstancias, sí eliges cómo responder a ellas. He visto personas con historias duras construir vidas sólidas y personas con condiciones favorables vivir permanentemente frustradas. La diferencia estaba en una frase silenciosa. Uno decía, esto es lo que hay, ¿qué hago con esto? El otro decía, esto no debería ser así, y se quedaba ahí. La excusa tiene una característica peligrosa. Siempre suena razonable. No tengo tiempo. No es el momento. No depende solo de mí. Y muchas veces es verdad, pero la responsabilidad no pregunta si es justo. Pregunta qué vas a hacer igual. Cuando aceptas que tu vida es en gran parte el resultado de tus decisiones diarias, algo cambia. Se acaba la queja constante. Se acaba la espera pasiva. Empiezas a incomodarte contigo mismo. Recuerdo escuchar a personas decir que querían cambiar, pero siempre después de que algo externo se acomodara. Cuando gane más, cuando tenga menos problemas, cuando otros cambien. Y mientras tanto, la vida seguía igual. La responsabilidad personal no espera condiciones ideales. Actúa con las reales, no porque sean buenas, sino porque son las únicas que existen. Aceptar responsabilidad pesa, porque elimina la posibilidad de esconderte. Ya no puedes decir no pude, tienes que decir no lo hice, y eso duele más. Pero también libera, porque si aceptas que no lo hiciste, también aceptas que sí puedes hacerlo distinto. La responsabilidad no te hunde, te devuelve el control. He aprendido que muchos hombres prefieren vivir cansados antes que responsables. Se llenan de ocupaciones, de ruido, de distracciones, porque asumir responsabilidad exige silencio y honestidad. Exige mirarte y admitir dónde estás fallando, no por incapacidad, sino por comodidad. Y esa verdad no se comparte fácil, pero es necesaria. Responsabilidad personal no es hacerlo todo perfecto. Es dejar de mentirte. Es cumplir tu palabra incluso cuando nadie te vigila. Es dejar de negociar con lo que ya sabes que es correcto. El día que un hombre acepta que nadie va a rescatarlo de sus decisiones, deja de buscar excusas y empieza, por fin, a construirse. La comodidad prolongada no es paz, es decadencia lenta, aunque al inicio se sienta como descanso merecido. Yo he visto cómo la comodidad se disfraza de equilibrio, de tranquilidad, de me lo gané. Y sí, el descanso es necesario, pero el problema empieza cuando el descanso deja de ser una pausa y se convierte en un estilo de vida. Ahí ya no estás recuperándote,
Estás apagándote poco a poco sin darte cuenta. He conocido personas que no estaban mal, pero tampoco estaban creciendo. No sufrían grandes problemas, pero tampoco tenían propósito. Vivían en una especie de estabilidad tibia, sin conflictos, pero sin fuego. Sin urgencias, pero sin dirección. Y eso es peligroso, porque cuando no hay dolor evidente, uno deja de cuestionarse. La comodidad te arrulla, te adormece, te convence de que todo está bien solo porque nada duele demasiado. Yo mismo tuve que aprender a desconfiar de los momentos en los que todo se sentía demasiado fácil, porque cada vez que dejaba de exigirme, algo dentro de mí empezaba a oxidarse. No de golpe, no de forma dramática, sino lentamente. Dejaba una disciplina, luego otra, postergaba una decisión incómoda, justificaba una concesión pequeña. Y así, sin crisis, sin ruido, empezaba el retroceso. La comodidad no te destruye con un golpe, te desgasta con suavidad, te hace negociar tus principios, te dice, mañana, no pasa nada, relájate, y mientras tanto, tu carácter se debilita. He visto personas con un potencial enorme conformarse con una versión mínima de sí mismas solo porque esa versión no exigía esfuerzo, no estaban en paz, estaban anestesiadas. La paz verdadera no es ausencia de incomodidad, es coherencia interna. Es saber que estás haciendo lo que debes, aunque cueste. La comodidad prolongada, en cambio, te aleja de esa coherencia. Te acostumbra a evitar lo difícil. Y un hombre que evita lo difícil termina siendo incapaz de sostener lo importante. Recuerdo observar culturas donde la disciplina cotidiana era parte de la vida, no porque fuera agradable, sino porque era necesaria. Allí entendí que el crecimiento siempre incomoda. El cuerpo crece bajo tensión, el carácter se forma bajo presión, la mente se afila con desafío. Cuando quitas todo eso en nombre de la comodidad, no estás cuidándote, te estás limitando. Muchos confunden comodidad con felicidad. Pero la felicidad profunda no nace de la facilidad, nace del sentido, de saber que estás avanzando, que estás siendo fiel a tus valores, que no estás huyendo de lo que sabes que debes enfrentar. La comodidad prolongada te roba esa satisfacción silenciosa que solo aparece cuando te superas. No se trata de vivir agotado ni de buscar sufrimiento innecesario. Se trata de no instalarte en una zona donde ya no creces, porque el día que dejas de crecer empiezas a morir lentamente, aunque sigas respirando, y una vida así no se desperdicia de golpe, se pierde en silencio. He aprendido que el carácter no se construye en momentos extraordinarios, en esos días de triunfo o crisis que todos recordamos, sino en la forma en que manejamos lo cotidiano, en las pequeñas decisiones que tomamos cuando nadie nos observa. Muchos hombres esperan que el carácter aparezca de golpe, que una situación dramática los transforme. Pero la verdad es que la grandeza se teje en la rutina diaria, en los hábitos que sostenemos silenciosamente, en la disciplina que practicamos incluso cuando no hay emoción ni recompensa inmediata. Recuerdo mis primeros años de trabajo. No había grandes victorias. Solo días repetitivos llenos de tareas simples, algunas aburridas, otras tediosas. En ese tiempo aprendí a cumplir con mis responsabilidades sin excusas, a mostrar respeto aunque nadie lo notara, a esforzarme cuando nadie aplaudía. Esos días parecían pequeños, insignificantes, pero fueron los que realmente moldearon mi carácter. Cada hora invertida en hacer lo que debía, aunque nadie lo exigiera, se acumulaba y me enseñaba a ser responsable, consistente y confiable. Esas acciones invisibles formaron la base de cualquier éxito posterior. Lo cotidiano también revela quién eres cuando nadie te está evaluando. Es fácil actuar con integridad frente a una audiencia, cumplir promesas cuando todos miran, reaccionar bien ante crisis que despiertan adrenalina. Lo difícil es levantarte cada día y hacer lo correcto por costumbre, no por reconocimiento. Es mantener tus hábitos incluso cuando son aburridos. Es sostener tus principios aunque nadie los valore. Ahí es donde el carácter se hace real y resistente. He visto personas talentosas, llenas de potencial,
que fracasan no por falta de habilidad, sino por descuidar lo cotidiano. Ignoran las pequeñas rutinas, dejan de cumplir con lo básico, ceden ante la comodidad y el desgaste silencioso. Sus momentos brillantes no fueron suficientes para sostenerlos. La falta de disciplina diaria los llevó a desmoronarse cuando las pruebas importantes aparecieron. El carácter no es un destello de luz, es la constancia que soporta la oscuridad cotidiana. Otra lección que aprendí es que la rutina no mata la pasión, la disciplina la mantiene viva. Cada pequeño acto, cada esfuerzo diario, aunque no sea emocionante, es una semilla que florece con el tiempo. Limpiar tu espacio, cumplir con tus horarios, responder con calma, estudiar un poco más, cuidar tu cuerpo y tu mente. Todo eso parece mínimo, pero son ladrillos invisibles que construyen tu fuerza interna. Sin ellos, incluso el talento más evidente se desvanece. El carácter se manifiesta cuando los resultados grandes llegan, pero se forma mucho antes, en la consistencia silenciosa que nadie ve. Y es en esa construcción diaria donde uno se prepara para enfrentar cualquier desafío con firmeza, sin depender del momento ni de la inspiración. Porque al final, lo que define a un hombre no son sus actos aislados de valentía, sino la coherencia de su vida cotidiana, la integridad que mantiene aun cuando nadie lo observa. He aprendido que vivir en automático parece seguro, cómodo y hasta admirable para quienes nos rodean, pero en realidad es una forma silenciosa de rendición. Te levantas, te arreglas, trabajas, vuelves a casa, comes, duermes y repites, sin cuestionarte si estás construyendo algo que realmente valga la pena. Yo mismo caí en ese ciclo durante años. Me decía, estoy ocupado, estoy haciendo cosas importantes, pero al final del día me daba cuenta de que mis decisiones no me estaban llevando a ningún lugar. Estaba reaccionando a la vida, no dirigiéndola. La comodidad de la rutina es peligrosa porque anestesia la conciencia. Un ejemplo claro de esto fue cuando acepté un trabajo que no me motivaba simplemente porque ofrecía estabilidad. Durante meses me decía que todo estaba bien, que era temporal, que más adelante haría algo significativo. Pero esa espera se convirtió en años. Mirando atrás entendí que el tiempo no espera y que mientras yo estaba en piloto automático mi potencial se desperdiciaba. Cada día que pasaba sin intención era un día que no volvería. Vivir en automático también significa dejar que otros definan tu ritmo y tus prioridades. Nos llenamos de tareas urgentes de otros, nos dejamos guiar por expectativas ajenas y nos convencemos de que estamos siendo productivos. Yo recuerdo haber pasado semanas siguiendo agendas de personas que ni siquiera valoraban mis ideas y me sentía cansado y vacío al final. La actividad sin dirección no construye carácter ni resultados, solo consume tiempo y energía que podrían haberse usado para crear algo propio. Otro riesgo de esta vida automática es la pérdida de autoconocimiento. Cuando no te detienes a preguntarte qué quieres realmente, te conviertes en un espectador de tu propia vida. Yo pasé meses sin cuestionar mis hábitos, mi propósito, ni mi enfoque. Creía que la vida se estaba desarrollando y que yo estaba siguiendo el flujo, hasta que un día sentí un vacío profundo que me hizo mirar mis decisiones con brutal honestidad. Comprendí que la rendición no es dramática, no se siente como un fracaso. Se siente como neutralidad, como pasar por la vida sin dejar huella, como permitir que otros decidan por ti. Despertar de este piloto automático requiere valentía silenciosa. Requiere mirarse al espejo y aceptar que la mayoría de tus días no se están usando con intención. Yo comencé haciendo cambios pequeños. Elegí conscientemente mis hábitos, revisé mis prioridades y establecí límites claros. Esas pequeñas decisiones diarias, aunque imperceptibles para otros, comenzaron a devolverme control sobre mi tiempo y sobre mi vida. Porque vivir en automático no es estabilidad, es conformismo, no es seguridad, es estancamiento disfrazado. Y solo cuando dejas de rendirte de manera silenciosa, empiezas a vivir con intención, a decidir, a incomodarte por tu propio bien y a recuperar el poder sobre tu tiempo. He aprendido que traicionarte poco a poco es más destructivo que cualquier fracaso evidente. Cuando fallas de frente,
duele, sí, pero al menos sabes dónde estás parado. ¿Sabes qué hiciste mal? Puedes enfrentarlo y aprender. Lo que realmente erosiona una vida es traicionarte en silencio, comprometer tus principios, ceder a la comodidad y justificar pequeñas concesiones una tras otra. Yo recuerdo cuando aceptaba compromisos que no quería, solo para no incomodar a otros. Al principio parecía insignificante, pero con el tiempo esa acumulación silenciosa me desgastó más que cualquier error abierto que pudiera haber cometido. Es fácil minimizar estas traiciones internas. Te dices, esta vez está bien, no pasa nada, mañana me pongo serio, yo lo he vivido, postergaba decisiones importantes, evitaba conversaciones difíciles y toleraba hábitos que sabía que me alejaban de lo que quería hacer. Cada acto parecía pequeño, casi irrelevante, pero juntos formaban una cadena que iba reduciendo mi respeto propio, mi claridad y mi energía. Al final, te despiertas y te das cuenta de que has invertido años en versiones de ti mismo que ni siquiera reconoces. Traicionarte poco a poco también afecta cómo te relacionas con el mundo. Cuando permites que la comodidad defina tus decisiones, los demás dejan de confiar en tu palabra porque perciben tus vacilaciones y compromisos tibios. Yo he visto esto en mi vida personal y profesional. Personas que confiaban en mí se frustraban con mi inconsistencia. Y lo peor es que yo mismo también me frustraba. Ese desgaste interno se traduce en relaciones más tensas, oportunidades desaprovechadas y una sensación constante de insatisfacción. Lo más peligroso es que estas traiciones internas no generan alarma inmediata. No hay un gran fracaso que te sacuda, solo hay una monotonía incómoda, una sensación de que algo se está apagando por dentro. Yo sentí esto en etapas en que seguía cumpliendo con todo correctamente por fuera, pero internamente estaba desconectado. Esa desconexión silenciosa es la que destruye carácter, ambición y autoestima. La única manera de detener esta erosión es confrontarte con brutal honestidad. Admitir dónde has cedido, dónde te has acomodado y qué estás dispuesto a cambiar. Yo tuve que aprender a decir no, a establecer límites claros y a cumplir con mi palabra, incluso cuando nadie más lo veía. Estas decisiones pequeñas, repetidas, comenzaron a reconstruir la confianza en mí mismo y a devolver sentido a mis días. Porque fallar de frente duele, pero es temporal. Traicionarte poco a poco destruye la raíz de quién eres, y esa destrucción silenciosa es más difícil de reparar. Cuando finalmente eliges vivir con coherencia, cada acción, por pequeña que sea, se convierte en un ladrillo que sostiene tu integridad. Y el hombre que entiende esto empieza a reconstruir su vida no a través de grandes gestos, sino a través de la fidelidad diaria consigo mismo. He aprendido que muchas veces creemos que nos falta información, que necesitamos leer un libro más, escuchar un nuevo consejo o esperar una señal externa para empezar a cambiar. Yo también caí en esa trampa. Pasé meses buscando la estrategia perfecta, el método ideal, la conferencia que lo arreglaría todo, cuando en realidad el problema no era mi falta de conocimiento, sino mi falta de coherencia. Sabía lo que debía hacer, pero mis días, mis decisiones y mis hábitos no lo reflejaban. Es fácil caer en la ilusión de progreso solo por consumir información, porque parece que estamos avanzando, aunque en la práctica seguimos en el mismo lugar. La coherencia es silenciosa. No genera entusiasmo inmediato ni aplausos, pero es lo que sostiene un cambio real y duradero. Yo lo descubrí cuando intentaba mejorar mi disciplina personal. Podía escuchar charlas motivacionales, subrayar libros y llenar cuadernos de notas, pero al llegar la noche mis hábitos me traicionaban. Saltaba el ejercicio, procrastinaba tareas importantes y postergaba conversaciones difíciles. Cada acto aislado parecía insignificante, pero juntos formaban un patrón que me mantenía lejos de mis objetivos. Comprendí entonces que no necesitaba más información, necesitaba aplicar consistentemente lo que ya sabía. Coherencia significa alinear pensamiento, palabra y acción. No es suficiente decir quiero ser más disciplinado si tus días demuestran lo contrario.
No sirve de nada repetir mentalmente que valoras tu tiempo si permites que se te escapen distracciones y compromisos que no elegiste. Aprender algo nuevo no cambia tu vida. Cambiar la forma en que aplicas lo aprendido sí. Por eso, el hombre que no desperdicia su vida deja de buscar excusas en lo externo y empieza a mirar lo que puede controlar. Sus decisiones diarias, aunque sean pequeñas y aburridas. Lo que descubrí con el tiempo es que la coherencia se construye lentamente, un hábito a la vez. Levantarse a la misma hora, cumplir promesas, decidir incluso cuando es incómodo, revisar lo que funciona y corregir lo que no. Cada repetición fortalece tu carácter. Cada acción consistente refuerza la confianza en ti mismo. La información sin coherencia es como un mapa que nunca sigues. Sabes a dónde quieres ir, pero nunca llegas. La coherencia convierte la teoría en práctica, la intención en resultados. Y esta coherencia no requiere perfección. No es hacer todo bien siempre, sino hacer que tus elecciones reflejen lo que sabes que importa, incluso cuando nadie mira. Yo aprendí que este tipo de constancia silenciosa transforma más que cualquier impulso motivacional pasajero. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de hacerlo suficiente para que tu vida refleje lo que dices que valoras. Porque al final no es la información la que salva la vida, es la coherencia. Y el hombre que entiende esto empieza a usar lo que sabe, a vivir lo que predica y a construir su camino con firmeza día tras día. He aprendido que muchos hombres viven con la ilusión de que no desperdiciar la vida significa hacerlo todo perfecto. Yo mismo caí en esa trampa durante años. Creía que si no lograba cada meta, si no seguía cada hábito al pie de la letra o si no evitaba cada error, entonces mi vida se estaba perdiendo. Esa presión me paralizaba y paradójicamente me hacía desperdiciar más tiempo porque estaba ocupado intentando la perfección en lugar de vivir con intención. Descubrí que la perfección es un mito. Lo que realmente importa es estar despierto, consciente de tus elecciones y presente en tus días. Vivir despierto significa prestar atención a lo que haces, a cómo hablas contigo mismo, a las decisiones que postergas y a las acciones que eludes. Yo recuerdo una época en la que llenaba mi agenda de actividades importantes solo para sentir que avanzaba. Sin embargo, al revisar mis semanas, me daba cuenta de que muchas de esas acciones no tenían relación con lo que realmente quería construir. Estaba ocupado, pero no despierto. Y la diferencia entre estar ocupado y estar despierto es enorme. El primero te da sensación de acción, el segundo te da resultados. Vivir despierto también significa aceptar que vas a equivocarte. No hay vida sin errores, y tratar de evitarlos todos solo crea ansiedad y distracción. Yo aprendí esto cuando emprendía proyectos nuevos. Muchas veces sentía miedo de fallar y eso me hacía posponer decisiones importantes. Pero descubrí que el aprendizaje más profundo llega cuando actúas con conciencia, incluso en medio de la incomodidad, incluso sabiendo que puedes equivocarte. La clave está en no huir, en no anestesiarte ante la realidad de tus días. Estar despierto implica responsabilidad. Cada vez que eliges conscientemente, aunque imperfectamente, estás tomando control de tu vida. Yo recuerdo que un cambio clave en mi rutina diaria fue decidir revisar mis hábitos cada noche, no para castigarlos, sino para observarlos con honestidad. Ese acto sencillo me enseñó que el progreso no nace de la perfección, sino de la repetición consciente de elecciones alineadas con tus valores. Y vivir despierto también exige presencia. Es fácil dejar que la vida pase mientras miras hacia el futuro planeando, esperando estar listo o mientras repites patrones del pasado. Aprendí que la vida no espera. Cada día que no estás consciente es un día que ya no puedes recuperar. Lo que importa no es si tu día fue perfecto, sino si lo viviste con intención, si tus acciones reflejaron tus prioridades, si respondiste a lo que verdaderamente necesitabas enfrentar. No desperdiciar tu vida no requiere que seas perfecto, requiere que estés despierto. Que no evites lo incómodo, que actúes aunque tengas dudas, que te observes con honestidad y que repitas cada día una y otra vez la práctica de estar presente. La vida no se mide por los errores evitados, sino por la conciencia con la que los enfrentas. Y esa conciencia, más que la perfección, es lo que construye una vida que vale la pena. Y al final,
comprender que no desperdiciar tu vida no significa ser perfecto es un alivio y un desafío al mismo tiempo. Un alivio porque te libera de la carga de la perfección, de la ilusión de que cada día debe ser un logro espectacular, y un desafío porque te exige estar despierto en lo